Perfecto. Muy bien, entonces comenzamos en el capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 17, que en realidad son, pues es todo, los versículos de todo el capítulo. Entonces sí, vamos a leer todo el capítulo. Capítulo 6 dice, versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré ya que un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada la corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrí el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo, otras traducciones dicen verde, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Muy bien, y ya hemos estudiado sobre esos 4 sellos y las imágenes que salían cada vez que el Señor abría uno de ellos. No. En el versículo 9, capítulo 6, versículo 9, habla del quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en? Muy bien. El día de hoy vamos a estudiar los últimos 2 sellos del capítulo 6, el quinto y el sexto. Muy bien. El versículo 9, el versículo 11 y el versículo 1 al versículo 11 tenemos a Jesús quien abre el quinto sello. La idea principal en el quinto sello, o la imagen principal, es el altar. Aunque no sale nada, y notarán, cuando el Cordero abre el quinto sello, no sale nada del rollo. ¿Ok? Lo que no sale nada si no hay una imagen. Entonces, la imagen que presenta Juan, versículo 9, 10 y 11, es un resultado del quinto sello, de que el quinto sello se haya abierto. Pero no sale nada como con los otros sellos. Ahora bien, algunas cosas. En el capítulo 9, versículo 13, habla de un altar. Por favor, capítulo 9, versículo 13. Y elabora un poco más sobre qué es ese altar, dónde está este altar, qué significa este altar. En el capítulo 9, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios.
y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Algunas otras traducciones omiten la palabra 4 o el número 4, leyendo así: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Muchos han sugerido que ese altar es el altar mencionado en el capítulo 6, versículos 9 al 11. Ahora bien, cuando tenemos la imagen de un altar, viene una imagen a la mente. Cuando hablamos de un altar, estamos hablando de una situación donde alguien o algo ha muerto por medio de un sacrificio. Entonces, cuando habla de un altar, indica que alguien o algo ha muerto. Presentan esta idea de muerte, pero no una muerte cualquiera, sino una muerte por medio de sacrificio. Tenía una idea espiritual. ¿Okay? Ahora, considerando esto, esta idea o esta imagen no es extraña para estos judíos, porque en el Antiguo Testamento teníamos un altar donde se llevaban a cabo sacrificios. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 27, estos son versículos que hablan sobre el altar que estaba delante del lugar santísimo. Era parte del tabernáculo, pero había un altar donde se llevaba a cabo un sacrificio. Por favor, Éxodo 27. Y bueno, no vamos a leer todos los versículos por causa del tiempo, pero sí quisiera leer la mayoría de estos versículos. Éxodo 27, el versículo 1 al versículo 8 habla sobre el altar. ¿Ok? Capítulo 27, versículos 1 al 8. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Ahora, ¿dónde más habla de cuatro cuernos? En Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. Bien. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios, sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Muy bien. Ahora el capítulo 29, y si seguimos leyendo, bueno, hay más instrucciones sobre este altar. Capítulo 29, versículos 38 al 46. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Ya habla de los sacrificios. Versículo 41, ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde. Versículo 42, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. La puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel. Seré su Dios, conocerán que yo soy Jehová su Dios. Los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Capítulo 30, versículo 1 al versículo 10, hay otro altar, el cual es el altar del incienso. Muy bien, en Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4, el versículo 7. Dice aquí, muy bien. Capítulo 4, versículo 7 dice lo siguiente: y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. La idea, algunos
presentan que en Apocalipsis capítulo 6 está hablando de un altar que tiene características del altar donde se llevaba a cabo un sacrificio y el altar donde se llevaba a cabo lo que era el incienso. ¿Ok? Entonces se cree que en Apocalipsis se está juntando estos dos en uno. Era algo así. Este era el tabernáculo. Tenemos aquí el altar de sacrificio. Ya dentro de lo que era sí, el lugar santísimo, pues, el tabernáculo en sí, perdón, el tabernáculo, el, por dentro estaba aquí el altar de incienso y ya hacia adelante estaba el arca, el cual era el lugar donde Dios moraba, ¿ok? La morada del Señor. Entonces tenemos la morada de Dios representada por el arca, tenemos el altar de incienso, tenemos el altar de sacrificio, aquí está. Y todo está delante de Dios. Recordarán el capítulo 9, versículo 13 de Apocalipsis, que habla del altar que está delante de Dios, que tiene 4 cuernos. Es la misma idea, es la misma imagen que el tabernáculo. ¿Ok? Bien. Así era lo que era el altar de sacrificio. Ahora me llama mucho la atención si volvemos a leer Levítico 4:7, dice, y el sacerdote pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, aquí era al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, este estaba en el patio, ¿okay? Y luego ya el altar del incienso estaba dentro del tabernáculo en sí. Estaba dividido en secciones y estaba el lugar santísimo donde estaba el arca de Jehová. Ahora bien, tengamos esto en mente. ¿Dónde echaban la sangre? Al pie del altar. Entonces, quiero que regresemos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Y lean conmigo, por ejemplo, el versículo 9. ¿Ok? Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Dónde vio las almas? Bajo el altar, en el pie, ¿ok? Del altar. ¿Qué era, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, qué era lo que se derramaba al pie del altar? La sangre. ¿De dónde oye o dónde ve las almas? En el pie del altar o bajo el altar. Entonces, aquí se cree que aquí la sangre, la que se derramaba al pie del altar, aquí en Apocalipsis 9 representa esos que habían muerto por el Señor. Que puede ser una anticipación en sí, el quinto sello, una anticipación de lo que ha de venir. Tenemos la palabra testimonio, lo cual se usa cuando hablan de un mártir. Pues aquí lo que tenemos son los mártires del Señor. Y una de las cosas que observamos en estos 3 versículos es que ellos sabían lo que les había sucedido, no habían perdido su memoria. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y habla sobre la sangre. Ellos sabían lo que habían sufrido, sabían quiénes eran. No perdieron su sentido, no perdieron su memoria, por así decirlo. ¿Okay? Entonces, algunas cosas, mm, por ejemplo, en el versículo 10, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. La frase moran, los que moran en la tierra siempre se usaba para hablar de gente malvada, de gente pecaminosa. Siempre se usa para hablar de los malvados. Entonces, cuando estos están pidiéndole a Dios venganza, que vengue su sangre, ellos están hablando de la venganza que Dios traería sobre los malvados de la tierra, sobre aquellos que habían matado a estos santos. ¿Okay? Ahora, algunas cosas, específicamente sobre el versículo 11.
¿Cuál es la respuesta? Se les dieron vestiduras blancas. ¿Ok? Se les dieron vestiduras blancas. El Señor sabe que han sido fieles, son reconocidos como fieles. El Señor no descuida el hecho que han sufrido. Y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Más santos van a morir. Y aquí una de las cosas que sobresalen es la paciencia del Señor. ¿Por qué? Porque tarda el juicio, la venganza del Señor. La escritura nos revela porque el Señor es paciente, no queriendo que nadie perezca. ¿Ok? Entonces, el Señor sabe quiénes han sido fieles y les da vestiduras blancas. Son reconocidos. Tienen que ser pacientes. El Señor tiene el control y realmente en el versículo 9, 10 y 11 tenemos esa idea. Están estos santos llorando, pidiendo venganza. Eh, Parece ser que siguen sufriendo los cristianos. Muchos dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor dice, tengo todo bajo control. Pero han recibido incluso un premio por ser fieles, vestiduras blancas. ¿Ok? Entonces aquí en el capítulo 6, versículos 9 al 11, tenemos a los santos que han muerto y a los santos que habían muerto, perdón, que habían de morir. Creo que han y habían significan lo mismo, los santos que han muerto en el Señor, los santos que habían muerto en el Señor, los santos que habían de morir incluso en el Señor. ¿Okay? Entonces, esa es la idea del quinto sello. En el versículo 1 al versículo 8 vienen esos cuatro jinetes, traen juicio. Muchos que están sufriendo, muchos están muriendo. En el versículo 9, 10 y 11, los santos, los que han muerto, los mártires, están pidiendo al Señor que los vengue, quieren justicia. El Señor les dice, hay un tiempo, hay un momento y va a venir. Todo está bajo control. Muy bien. Ya después, el versículo 12, el versículo 17, tenemos el sexto sello. Mire, cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del Señor, de aquel que está sentado sobre el trono, y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es una pregunta retórica. Nadie. Lo que tenemos aquí es lenguaje apocalíptico. No debemos tomarlo como literal. No vamos a buscar un momento en la historia donde hubieron muchos terremotos, donde las estrellas cayeron. No vamos a encontrar algo así. Todo es lenguaje apocalíptico. Ahora, muchos automáticamente leen estos versículos y dicen, ah, el fin del mundo. No parece ser que esté describiendo el fin del mundo. Este tipo de lenguaje se usó mucho en el Antiguo Testamento para hablar sobre el juicio que venía sobre las naciones. Por ejemplo, en Joel habla del juicio que vendría sobre Judá. En Isaías, el juicio que vendría sobre Babilonia. Ezequiel también habla y usa ese tipo de lenguaje para hablar del juicio, la destrucción que vendría sobre Babilonia. En Nahum usa también ese tipo de lenguaje para hablar sobre la destrucción de Nínive. Entonces, este tipo de lenguaje era bien conocido por los judíos. Ellos automáticamente lo iban a conectar a la destrucción de una nación, la caída de una nación y no el fin del mundo. En Joel capítulo 2, por ejemplo, Joel capítulo 2, versículo 10, solamente para observar cómo usan estos escritores en el Antiguo Testamento, en los profetas, cómo usan ellos este tipo de lenguaje para hablar sobre el juicio que vendría sobre las naciones. En Joel capítulo 2, versículo 10, delante de él temblará la tierra. En Apocalipsis también habla de ello. Se estremecerán los cielos y el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor. Ahora, ustedes observarán que siempre habla sobre
aquello que está en el cielo, el sol, la luna, las estrellas. Siempre usa este tipo de frases, de descripciones, el sol, la luna, las estrellas. Apocalipsis también habla del sol, la luna y las estrellas. En el versículo 31 dice, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. En Isaías capítulo 13, Isaías capítulo 13, el versículo 10. Dice, por lo cual las estrellas de los cielos, sus luceros, no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Otra vez, habla sobre estos lunares, luceros, el sol, las estrellas, la luna. Versículo 9, y aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Notarán otra vez, está hablando sobre un juicio. Está hablando sobre un juicio sobre las naciones. Cuando vamos al capítulo 6, leemos del versículo 12 al versículo 17, la nación que viene a la mente es la nación de Roma, el imperio romano. Entonces, en este sello, o después que se abre este sello, Juan lo que ve es la destrucción o la caída de este imperio, la destrucción de reyes, el sol, la estrella, la luna, el sol, las estrellas, el sol, la luna y las estrellas, todo lo que viene del cielo. A veces se usa ese tipo de lenguaje para hablar sobre los gobernantes, sobre los reyes, sobre aquellos que están, se cree, sobre los demás. Ustedes notarán, por ejemplo, si regresamos a Apocalipsis capítulo 6, el versículo 15, ¿a quién describe? Los reyes grandes, ricos, capitanes, poderosos. Y luego ya después habla del siervo y todo libre. O sea, pero empieza con los reyes. Es posible, pues, que cuando estas citas, estos versículos estén hablando sobre el sol, la luna, las estrellas, estén haciendo algún tipo de referencia de los reyes, de los grandes, de los poderosos, que incluso ellos van a caer. Pero bien, ¿por qué digo eso? Por ejemplo, si leemos el versículo 13, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Las estrellas no pueden caer sobre la tierra, puesto a que las estrellas son mucho más grandes que la tierra. Entonces, hay esta idea que todo lo del cielo cae. Es la misma idea. De hecho, creo que es en Isaías 14, que también habla de eso, de cómo ciertos reyes se enaltecieron creyéndose casi eh, como estrellas y cayeron al cielo, vaya. En el sentido de fracasaron y fue grande su ruina. Bueno, del versículo 12 al versículo 14 tenemos la devastación del universo y está usando este tipo de lenguaje para hablar de qué gran destrucción ha de venir sobre este imperio. Pero tenemos del versículo 12 al versículo 14 todo este lenguaje que expresa una devastación total. La idea es, Dios tiene límites, la paciencia de Dios tiene límites. En los versículos anteriores es, tengan paciencia pronto. El versículo 12 es, la paciencia de Dios ha acabado, viene el juicio, viene la destrucción de parte del Señor. El caos, aquí en el versículo 12, el versículo 14, el caos se ha apoderado del universo entero. Del versículo 15 al versículo 17 tenemos la reacción del hombre. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren esconderse. Y ese realmente ha sido la reacción del hombre cuando tiene miedo, cuando ve destrucción. Quiere esconderse. Adán y Eva trataron de esconderse. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Lo cual llama mucho la atención. Noten ustedes eso, la ira del cordero, el contraste. Uno pensaría un cordero no puede enojarse. El cordero está enojado. Me llama mucho la atención. No está hablando del león que describió el capítulo 5, está hablando del cordero. El cordero tiene un límite. Y eso en lo personal, mucho más espantoso que cualquier león. Aquí el cordero creo que presenta algo mucho más terrible. Esperamos destrucción de un león, de un cordero no. Entonces, la ira del cordero es algo que
toma, se apodera de todo el universo y nadie puede huir de él. El gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Nadie. Entonces, la respuesta del Señor a la súplica de los santos, versículo 9, 10 y 11, ha llegado la destrucción contra este imperio. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Su ira. Y con eso terminamos el capítulo 6 de Apocalipsis. Dios mediante la otra semana estudiamos el capítulo 7. Muy bien.